Yo creo que sí, le voy a pasar un minuto. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro acto. Hoy empezamos una primera mesa. Nosotros hemos organizado un homenaje a Luis Martín Santos con la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo de Madrid y las agrupaciones de Agustín Argüelles y Marma. Bueno, creo que primero voy a contar un poco lo que hemos organizado. Son 3 mesas, esta es la primera, donde vamos a abordar un poco la vida y la escritura de Luis Martín Santos, donde podemos hablar de Tiempo de Silencio, pero más allá de Tiempo de Silencio, porque hay mucha más obra que ya salió algo en los años anteriores y en estos últimos años, y este año se está preparando la edición de la obra completa de Luis Martín Santos. También vamos a hablar, y tenemos con nosotros al director de un documental que ya era hora que surgiera alguna... Ya era hora que surgiera alguna posibilidad fílmica de Luis Martín Santos. Sabéis que se hizo la película del libro, pero no de la vida, y aquí Joan de Lloret nos va a hablar junto con Luis y con Rocío Martín Santos Lafón, que son los hijos, que me podréis suponer, de Martín Santos, de la construcción de ese documental y cómo ha sido y en qué consiste, y también las posibilidades que vamos a poder tener de verlo. Esta sería la primera mesa. La segunda mesa que vamos a organizar, que es el 6 de noviembre, también a la misma hora. Es una hora un poco difícil porque la mayor parte de la gente puede estar haciendo otras actividades, incluso trabajando. Para nosotros, tanto para Alfonso como para mí, como para el compañero también psicoanalista Guillermo Cozamé, que nos acompaña, y también médico, por cierto, pues son horas muy difíciles porque son horas de consulta. Nosotros, para poder venir, tenemos que suspender consultas, siempre es un poco complicado. Igualmente para Ángel de Fruto Salvador, que también es psicoanalista y escritor, y que será uno de los ponentes, de las personas que hablen en esta segunda mesa, que va a versar sobre todo de la psiquiatría y cierto psicoanálisis practicado o no por Luis Martín Santos. Para terminar con la tercera mesa, que será el 11 de noviembre, el compromiso ético y social de Martín Santos. Quizás esta parte es a lo mejor menos conocida por algunas personas, pero como decíamos antes, en el previo, antes de empezar esta mesa, y comentaba Epíteto de Navarro, que es filólogo de la Universidad Complutense, y nos va a hablar de la escritura de Martín Santos. Martín Santos no, era multidimensional, pero no era unidimensional en cada una de sus dimensiones, sino que era alguien que estaba atravesado en lo que hacía por todo lo que pensaba. Por lo tanto, su compromiso ético con la igualdad, la justicia y diríamos, las personas más necesitadas, lo tenía en todos los ámbitos, tanto en la psiquiatría como en la escritura, ¿no?, como en su militancia política. Quiero hacer un comentario de Luis Martín Santos. Se le hizo ya un primer reconocimiento a su obra y a su saber hacer hace 29 años exactamente, en noviembre de 1995, que es un poco cuando se cumple su centenario, por la Sociedad de Historia y Filosofía de la Psiquiatría. En ese jornada, que tuvo el bonito título de Memento Mori, ¿no?, en esas jornadas participaron muchas personas que eran contemporáneas de él, ¿no?, o que habían recibido directamente la influencia de él. Por eso uno de aquellos ponentes de aquel momento, Gustavo Bueno, que todavía está entre nosotros, con un largo tiempo de vida, pero todavía está entre nosotros, decía en aquel momento que la obra de Martín Santos, que se estaba homenajeando y reconociendo, pertenecía al presente en tanto eran personas con las que él había tenido relación y que se habían influido mutuamente, o él había influido. Martín Santos actualmente no pertenece a nuestro presente. La mayor parte de las personas que participaron en aquellas jornadas ya no están con nosotros, o están en situaciones de mucha edad y con estados de salud más delicados. Yo quiero recordar las palabras final de esa ponencia que hizo una de las personas que participó allí, en una ponencia sobre la psiquiatría en tiempos de Martín Santos, un querido amigo que murió hace unos años,
que se llama Juan Casco Solís. Él dijo en su ponencia esto: antes de irse por el horizonte, el último destello de luz de Martín Santos que retenemos en nuestra retina es un fulgor poético, su pasión primera, a la que siempre inexorablemente se retorna por mandato explícito de Eros. Eros nos ha llevado a nosotros a montar este ciclo porque solo el amor a una obra es la que hace posible que se haga el movimiento y el esfuerzo de contactar con personas que además personalmente no las conocía, y ha sido un placer conocer a la parte de las personas que están aquí, que no conocía a ninguno de ellos, y que han tenido la profunda y hermosa generosidad de responder a la demanda que se les ha hecho y estar con nosotros en esta tarde. Solo Eros es capaz de ello, y Eros nos ha llevado a montar esta mesa. Me gustaría decir que nosotros, precisamente lo que pretendemos, dado que Martín Santos no pertenece a nuestro presente, sí pertenece a nuestra memoria. Y lo que queremos con estas jornadas, igual con este ciclo, igual que aquellas jornadas, es que la memoria de la obra y el hacer de Martín Santos no solo perviva, sino que siga ejerciendo influencia en nosotros es claro que la ha hecho, por eso estamos aquí, pero en las generaciones que van después de nosotros. Su obra más conocida, como todos sabéis, es Tiempo de silencio. Podríamos preguntarnos qué silencios nos atañen en nuestro presente y cuáles son las razones y motivos por las cuales alguna parte de la obra de Martín Santos ha sido silenciada. Bueno, yo me podría enrollar mucho más, pero no me voy a enrollar más. Y entonces voy a solamente a decir porque me apetece decirlo, porque me pareció muy hermoso cuando me lo encontré, antes de dar paso a los que verdaderamente saben y han hecho cosas importantes sobre la obra de Martín Santos, que son nuestros invitados en la tarde de hoy, y que serán presentados por mi compañero y amigo Alfonso Gómez Prieto. Pero quería decir, antes de irme, que si Martín Santos va a persistir en nuestra cultura y va a persistir como una de las figuras más importantes y más sobresalientes, porque fue un hombre genial, de una inteligencia sobresaliente y superdotada, y va a persistir siempre, lo será por su escritura. En uno de sus cuentos, de estas obras breves que se han publicado ahora y que yo no conocía y que he podido tener el gusto de leer estos días, que se llama Miosotis, que es el nombre de una planta no me olvides, y que su significado es el amante eterno o el amor desesperado. Luis Martín Santos, influido por Cervantes como todo el que escribe en castellano, la guía es Cervantes, termina este cuento con la última palabra que termina Cervantes su obra del Quijote. Vale, adelante, les escuchamos. Bueno, muchas gracias Trinidad por la presentación. Bienvenidos a todos los asistentes. Muchísimas gracias tanto a Rocío, Luis, como los participantes de la mesa. Os he conocido hace un momento y efectivamente a vuestro padre, pues ya a una generación, digo, nos marcó, ¿no? Cuando éramos estudiantes de literatura y leímos Tiempo de silencio, y luego ya posteriormente, ya pues a lo largo del desarrollo pues de los distintos caminos profesionales, el mío como médico, pues seguí también interesándome por la obra. Desde luego estoy encantado porque vengo aquí a aprender de vosotros y a conocer más de una figura como la que es. La idea, como bien ha dicho Trinidad, de organizar estas jornadas parte de un encuentro entre Trinidad Simón y también que está ahí con nosotros, el presidente de la agrupación, Agustín Argüelles, el presidente de Ciencias Jurídicas, José Antonio García Regueiro, al que siempre ha apoyado, ¿no?, muchísimo estos eventos, y nos pareció pues realmente que la agrupación, aquí también estoy en ellos, ¿no?, en la Ángel Garma participara también. Bueno, como sabéis, Ángel Garma como primer psicoanalista y psiquiatra, ¿no?, en España. Nos parecía que todo esto pues, nos podía dar lugar a un encuentro interesante y bonito. Por tanto, simplemente eso, daros las gracias a los asistentes. Y yo creo, ¿verdad, Trinidad?, que vamos a pasar la palabra a los auténticos protagonistas que tenemos hoy. Yo no sé si empezamos casi por epíteto. Por Luis, yo creo mejor para que Luis inaugure. Yo creo que yo quería pasar la palabra a Luis
porque me gustaría que tanto Luis como, por favor, también Rocío, seáis vosotros los que en este espacio, que es el Ateneo, nos parecía también que en el Ateneo tenía que estar en un evento, digamos un ciclo de conferencias de estas características, que seáis vosotros también los anfitriones, ¿no? O anfitriones junto a nosotros de la inauguración de ello. Entonces, adelante, por favor. Nada, pues los dos, mi hermana Rocío, yo pensaba que ella debería estar aquí también, está ahí sentada. Pues los dos estamos realmente orgullosos y estamos muy honrados de que el Ateneo de Madrid, ¿se oye? Sí, sí, sí. Vale, haya decidido crear organizar un ciclo de conferencias sobre nuestro padre, precisamente durante el centenario que estamos celebrando. Ha pasado, no es la primera vez que pasa, pero sí con esta fuerza de una iniciativa a la que nosotros, pues que no hemos promovido, no hemos estado detrás, no teníamos contacto, y de pronto pues que haya aparecido, pues ha sido una sorpresa grandísima. O sea que muchísimas gracias, Trinidad, Simón, y a ti también, bueno, y a la agrupación Agustín Argüelles, y a su director y a todos nosotros por haber organizado esto. Hay un carácter de, como decía mi padre, que hemos recuperado en la investigación que hemos hecho con motivo de este centenario, documental y exposición en la Biblioteca Nacional. Hemos recuperado una grabación de audio en el que después de una comida dice, bueno, me tendrán que disculpar ustedes porque yo improviso. Entonces, esta charla ha sido realmente mi exposición o mi contribución a esta inauguración, pues es totalmente improvisada. Nada, vuelvo a decir, estamos muy contentos. Mi padre efectivamente ha sufrido ese tiempo de silencio, falleció de manera inesperada y ciertamente de alguna manera trágica en un accidente, también nuestra madre 11 meses antes, hace ya 60 años. Nosotros éramos muy pequeños, entonces vivimos lo que fue el legado, digamos, profesional, su actividad como escritor, fue gestionado por una serie de albaceas familiares que entonces hicieron lo que pudieron, sus amigos, los editores, Barral, Castillo del Pino, en el aspecto psiquiátrico y tal, y aquello, digamos, cayó de forma natural y se cerró con la publicación la edición de Tiempo de Destrucción, la primera edición de su novela en aquel momento inacabada por José Carlos Mainer, y ahí digamos que murió el círculo y ha pasado un largo periodo hasta que mi hermana Rocío y yo hemos podido pues vivir nuestras vidas y de alguna manera formarnos y coger la fuerza suficiente pues para cometer la tarea de recuperar la memoria de nuestro padre, que nos parece que era un personaje excepcional dentro de lo que es el acervo cultural español. Entonces, bueno, yo pienso que lo que puedo contribuir aquí hoy es explicar la génesis de este centenario. Esto se inició hace, digamos, 2018, 2019. La compañía de Teatro de la Abadía tuvo la propuesta también de la iniciativa de llevar al teatro Tiempo de Silencio, la novela. En ese momento fue la oportunidad, lo hicieron, por cierto, con mucho éxito y con mucho gusto. Y nosotros quedamos muy contentos de aquella adaptación, que por supuesto fue premiada, porque Martín Santos hay que ver que realmente todo aquello que tocó de alguna forma ha sido premiado y reconocido siempre por la gente, a pesar de ese silencio. Entonces, aquello fue la excusa suscitó el encuentro con la familia Benet y sus herederos, y a partir de ahí, de esa semilla que se plantó allí, decidimos reunir nuestras fuerzas para publicar, crear un volumen con los cuentos que habían escrito a cuatro manos en los años 50, con sus momentos de escritores en ciernes, que se produjo esa especie de colisión de dos meteoritos que yo creo que luego ha dado fruto a todo el desarrollo literario. Yo creo que fue un momento de cambio. Bueno, publicamos El Amanecer Podrido con una editorial, con Galaxia Gutenberg, y a partir de ahí Rocío y yo comenzamos a hacer una serie de viajes sentimentales de alguna forma por el País Vasco en nuestras vacaciones estivales y recorriendo los lugares que habíamos vivido con nuestro padre de pequeño. En ese periodo que fallece mi madre
y vivimos 11 meses con nuestro padre, que se ocupó muchísimo de nosotros. Salíamos a visitar lugares de Guipúzcoa que entonces tenían, pues estaban llenos de significados. Fruto de ese recoger un poquito los recuerdos, encontrarnos con la gente, fuimos siempre muy bien recibidos en todos los sitios, por los lugares y por la gente con la que nos encontramos. Surgió, vimos ese momento de vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, nos dirigimos a la Biblioteca Nacional, que nos recibió muy bien, me parece que fue en enero del 2022, ya vamos un poco justos de tiempo, pero a partir de ahí les presentamos nuestro proyecto, nuestra intención, nos acogieron muy bien y de ahí surgió 24 meses más tarde, prácticamente 2 años más tarde, pues lo que habéis podido, o han podido ustedes ver probablemente, si han tenido ocasión de visitar la exposición que se presentó en la sala Hipóstila en abril de este año. Paralelamente surgió, bueno, de ahí ya arrancamos con el tema editorial, decidimos acometer, esto ya fue en el 2020 y se publicó en el 2022, acometer el gran proyecto pendiente, por lo menos para mí, yo lo digo realmente personalmente, como varón de la familia Martín Santos, la publicación de la recuperación de tiempo de instrucción para mí era una cosa importantísima, una cosa esencial, era una especie de tarea, y creo que, bueno, durante la pandemia estuvimos trabajando con estos, con la nueva editorial encontramos un editor excepcional y con grandísima receptividad que fue Emilio Jalón, y creo que sí, completamos ese trabajo, yo creo, de una manera, para mí, al menos satisfactoria. Creo que se ha recuperado una grandísima novela, una gran novela, y el testamento literario de Martín Santos, más allá de tiempo. Martín Santos se quedó, lo explicará mucho mejor que yo Epicteto, que está a mi lado, como autor de una única novela, y nosotros queríamos romper ese techo, ¿no? Entonces creo que Tiempo de Destrucción es realmente el trabajo que lo hace, que todavía está por, creo que alcanzar a la gente, creo que se cumple sobradamente. Luego con Rocío decidimos abrir el archivo personal que estuvimos construyendo durante esos 60 años, archivo personal que tenía Rocío, y otros materiales que fuimos recogiendo de diversos materiales que nos fueron llegando de amigos próximos, incluso de herederos ya, de amigos próximos de nuestros padres, y con eso pues abrimos, digamos, esa tapa, esa puerta, y han empezado a salir una obra poética, ¿no?, sorprendentemente extensa, 2 novelas previas terminadas a Tiempo de Silencio que se publicarán en breve, teatro, de la que se va... O sea, con todo este material se ha iniciado un proyecto de publicación de obras completas, y hablando del teatro, por ejemplo, solo como muestra un botón, a través del profesor, que es de Fernando Domene, que se está encargando de la edición, se lo presentó a Eduardo Vasco y bueno, se estrena una obra de Martín Santos en mayo de 2025 en el Teatro Español. Es decir, puerta que se ha tocado, puerta que se ha abierto de par en par. Entonces, bueno, sigo un poco para adelante para no entretenerme. Este ha sido el proyecto, esto es lo que está sucediendo. En el momento que presentamos Tiempo de Destrucción en Barcelona, en la Central, nos llegó la propuesta de Impossible Films y de Joan López, que tenemos aquí, de hacer un documental. Hemos hecho un documental, se ha estrenado en Sebastián, saldrán en Imprescindibles la semana, bueno, los próximos días. En fin, estamos muy, muy satisfechos. Sentimos también que esto no es una cosa solo nuestra, sino que realmente hay mucha gente que se ha sumado con interés y con su propia iniciativa, su propia energía, en esa provocación que es la obra de Martín Santos. O sea, se han sentido provocados por la obra de un escritor, un psiquiatra, un militante político. Es una persona muy, muy completa y que, en fin, no me voy a extender más. Muchas gracias y le dejo la palabra a mis compañeros.
quieres tú también comentar. Bueno, yo creo que Luis ha explicado muy bien esta puesta en marcha. Hay que decir que, bueno, nos han preguntado muchas veces por qué no lo habéis hecho antes, pero digamos, creo que tiene una respuesta también bastante clara. Nosotros pues nos fuimos de San Sebastián a estudiar, porque en aquel momento no se podía estudiar en el País Vasco, y bueno, y empezamos en nuestra vida, pues cada uno en una punta del país, y hemos vivido en diferentes países, hemos hecho diferentes cosas, hemos tenido una vida muy activa, y de repente, pues, algo bueno de la pandemia fue que nos dio tiempo para no tener que estar dedicados exclusivamente a la profesión y poder hacer otras cosas. Y creo que lo hemos aprovechado muy bien. Hemos tenido la suerte de poder estar juntos, cosa que tampoco hacíamos habitualmente por el ritmo de nuestras vidas independientes, ¿no? Y eso nos ha dado la oportunidad, pues, de abrir el material, leerlo, pensar qué vamos a hacer con ello, cómo lo podemos hacer. Además, la fecha del centenario también es una fecha que impulsa, ¿no? De alguna manera, es ahora o nunca. No volveremos a tener el centenario por delante en nuestras vidas. Por lo tanto, ahora tenemos que dedicarnos a ello. Y hemos dedicado estos últimos 3 años, por un lado, a abrir, digamos, y hacer un reparto a diferentes profesionales de la diferente obra de nuestro padre. Por otro lado, también hemos hecho una investigación pues a través de todos los archivos del país, buscando información sobre nuestro padre a diferentes niveles, material que todavía pues, pensamos que trataremos con ello. Y junto con esos viajes inspiradores del verano por los montes de Guipúzcoa, de la Guipúzcoa profunda, pues se nos van ocurriendo las ideas para ir poniendo en marcha las cosas, ¿no? Y es lo que, bueno, pues que con gran satisfacción estamos desarrollando todo este año y parte del siguiente año. Bueno, pues quizá... Un momentito. Sí, bueno, muchas gracias, Luis, Rocío, por vuestra intervención. Voy a presentar ahora a la persona que va a intervenir, nuestro conferenciante en el evento, Epícteto Díaz Navarro. Él es profesor de Literatura Española y Teoría de la Literatura. Actualmente imparte docencia en la Universidad Complutense de Madrid y también lo ha hecho en la Universidad de Ginebra y en la Universidad de California de Davis. Su investigación se ha centrado en la cultura española del siglo XX, especialmente en la literatura de posguerra y de la generación del medio siglo, como Juan Benet. A su narrativa breve dedicó Del pasado incierto, la narrativa breve de Juan Benet, en el año 91. También Carmen Martín Gaite y Juan García Hortelano, sobre el que ha elaborado la página en Cervantes Virtual. En colaboración con José Ramón González, publicó El cuento español en el siglo XX, en 2001, y también ha estudiado autores actuales como Álvaro Pombo, Eduardo Mendoza y Luis Mateo Díez. Y ha editado una de las novelas de Antonio Muñoz Molina, El dueño del secreto, en el año 97. Además de varios trabajos dedicados a Ramón del Valle Inclán, se ha interesado en el teatro, ha editado con Fernando Domenech, teatro breve de Diego Torres Villarroel, en adaptaciones al cine como Beltenebros y El perro del hortelano de Pilar Miró, y últimamente sus publicaciones se han ocupado de Juan Eduardo Zúñiga y Sara Mesa. En la actualidad trabaja en la edición de las obras completas de Luis Martín Santos, en concreto en la edición de 2 novelas inéditas que se publicarán hacia noviembre de este año. Adelante, Epícteto. Muy bien, pues muchas gracias. Caro, hay que dar las gracias a nuestros... ¿Se oye? Lo primero es dar las gracias a los organizadores, al Ateneo, por esta reunión y también por esta posibilidad de lo que sería, pues, digamos, más bien no una cuestión, digamos, completamente académica, sino en mi caso,
pues recordar lo primero. Los que ya llevamos la lista esa de publicaciones solamente corresponde a los años que me van cayendo, que algo tienes que hacer, ¿no? Pero digamos, en este caso, en estos últimos, nos quedamos verdaderamente sorprendidos y yo creo que Luis lo ha señalado bien, al enterarnos de la obra que quedaba inédita de Martín Santos y sobre todo quienes conocíamos y habíamos visto un poco de lo que había sido su vida, no podíamos sospechar el tamaño de esos inéditos, el número y número de páginas, además de lo que puede ser correspondencia y además de lo que pueden ser cuestiones exclusivamente personales. De manera que gracias a ellos se ha conservado esa masa realmente importante y sobre todo que hay veces en que nos encontramos, pues por ejemplo, una novela inacabada o 3 cuentos de un autor, pero que en realidad no cambian mucho lo que sería la dimensión o nuestra comprensión de este autor. En este caso, sí. En este caso, no solamente por, digamos, fue una edición que probablemente era a destiempo, ¿no? 1971, pero la edición de la primera de Tiempo de Destrucción, que es una obra maestra, por cierto, hay que recordarlo, pues en realidad casi podíamos decir, se podía entender y pasar rápidamente, no hubo demasiadas reseñas y a pesar de que el editor era Mainer, uno de nuestros máximos filólogos, ¿no? Pero en realidad era una obra difícil tal y como estaba planteada y tal y como había sido editada. En realidad nos habíamos concentrado en Tiempo de Silencio, casi podíamos decir que era una novela que conocemos milimétricamente después de haberla explicado un año y otro, y ahora se abre, casi podíamos decir, unos espacios literarios que no existían hasta ahora. O sea, lo que se va a publicar, creo yo, me corregirá Luis, no tiene mucho que ver con Tiempo de Silencio. Son, digamos, lo que podíamos decir, probablemente por el tiempo en que se escribe y probablemente por la situación en la que él estaba, pues casi diríamos, a lo mejor no todavía totalmente convencido de que era el producto acabado, yo creo que sí, en la mayor parte de los casos. Hay obras de teatro incompletas y, por supuesto, pues una parte que yo no conozco, ¿no? Pero en realidad, si uno echa un vistazo así a lo que es su biografía, aunque sea de manera esquemática, ve el tiempo que ha dedicado a su carrera como médico y como psiquiatra, luego a continuación ve el tiempo que ha dedicado a la actividad política, es detenido, eso hay que recordarlo, al menos en 4 ocasiones, así digamos, de manera que la policía conocía perfectamente que su actividad favorita no era la única y en este caso el que le quedara tiempo para después de trabajar, después del activismo y después de su vida cotidiana para poder escribir lo excelente y casi podríamos decir la calidad de lo que escribe. Muy brevemente, y esto es pues como se dice ahora, un spoiler, ¿no? En realidad las 2 novelas que edito van a publicarse en un solo volumen y simplemente sintetizando y resumiendo mucho la temática, una trata de unos personajes más bien primitivos, difíciles de entender en un principio, que viven aislados en una casa en medio del campo y que en realidad, pues casi podríamos decir, Martín Santos nos lleva a un mundo que casi está en el origen de lo que sería la cultura, ¿no? En unas relaciones que fundamentalmente son de dominio. Los personajes se llaman el amo, el criado y la criada. Entonces, a partir de ahí, ni siquiera tienen nombre, ni siquiera se les singulariza y lo que vamos a ver es una situación que, claro, sospechamos que justamente se estaba intentando alejar de lo que entonces era la corriente central en el momento, que era el realismo social. Eso no podemos saber si es Cuenca, no podemos saber si es Tarragona o no podemos saber si es Albacete. Hay solamente una indicación al final del texto que nos sirve, pero digamos para situarlo casi de puntillas, ¿no? Y por otra parte, la otra novela tiene como personajes los
presos que están en una cárcel y que, claro, inmediatamente al tratarse de una cárcel y de presos que están en un ambiente realmente enrarecido y ambiguo, porque no está claro ni siquiera qué dimensiones tiene esa cárcel y cómo está organizada, tendíamos inmediatamente a relacionarlo con su experiencia personal, especialmente la vez que le tienen 4 meses incomunicado en la Dirección General de Seguridad. Bueno, no, primero sin comunicado y luego sí está comunicado, pero ahí es donde sí puede escribir los últimos meses, ¿no? De manera que intenta relacionarlo con eso, pero te das cuenta de que esa novela la escribe antes de haber estado por primera vez en la cárcel. De manera que lo que va a hacer es más o menos, en este caso, situarnos en un mundo que parece próximo a eso de Michel Foucault, que llamaba el universo carcelario. Y que en este caso, si pensamos que son obras que en realidad son bastante anteriores a Tiempo de Silencio, en realidad nos remiten a un contexto que es el de final de la Segunda Guerra Mundial, comienzo de la Guerra Fría, final de la Guerra Civil, comienzo de los primeros años del franquismo, los años del hambre los más duros, pero que en este caso nos lleva a un espacio, diríamos hoy, distópico, ¿no? En donde están esos presos, la mayor parte de ellos, digamos, son presos comunes, no aparece ningún preso político y de nuevo nos corta cualquier relación directa con el mundo, que nosotros interpretemos que eso podía ser pues la prisión de Carabanchel en la que él había estado. De manera que solamente, digamos, viendo esos dos elementos, por una parte un mundo rural, un mundo primitivo, y por otra parte una cárcel que recordaba, pues casi podíamos decir, ese mundo que de repente se había convertido en un mundo amenazante por todas partes. Estuve buscando las fechas concretas, etcétera, y justo ya se había explotado la Unión Soviética la primera bomba atómica, si no recuerdo mal, en 1949. De manera que ya estamos en ese momento en que por primera vez el ser humano puede borrarse de la faz de la Tierra. Y esto evidentemente no era algo que le fuera ajeno. Hay que recordar, y eso lo comentábamos hace poco, el que incluso hasta profesionalmente Martín Santos tenía una iniciativa y digamos una capacidad extraordinaria. Ha cambiado de la especialidad que más o menos tenía pensada para él, que era la cirugía, se ha hecho psiquiatra y poco tiempo después, me parece que sobre el año 50, va a Alemania para estudiar con uno de los discípulos de Jaspers. ¿Qué significa eso? Pues que en realidad nosotros andábamos en triciclo y en bicicleta y este hombre ya iba en Porsche en aquel momento, ¿no? O sea, es decir, las diferencias eran realmente abrumadoras. Y aquí, y esto sí que lo puedo, casi podríamos decir, como es parte de lo que digamos que tendría que ver con la materia o con el encabezamiento, los títulos que tienen aquí, solamente voy a hacer una breve referencia a esos dos títulos que tienen que ver con la psiquiatría y que, hombre, como yo dejé medicina en segundo, no puedo hablar mucho, ¿no? Porque me falta bastante conocimiento. Eso sí, el profesor que tuve en psicología médica, la verdad es que no me empujaba en absoluto a dedicarme a eso para nada. Hoy es un famoso psiquiatra cuyo nombre, por supuesto, no voy a decir, ¿no? Pero esto era en la Universidad Complutense allá por el año 76, ¿no? En este caso, hay algo que podríamos decir que lo mismo que no está el escritor, lo mismo que no está el psiquiatra, lo mismo que no son independientes el activista político, en este caso la voluntad de cambiar el sistema político en el que se vivía en España, aquí vamos a encontrar algunos elementos que sorprendentemente, casi podríamos decir, hacen una amalgama con lo que va a ser a partir de ahí su obra literaria. Uno de los elementos que va a heredar de Jaspers es la empatía, cosa que normalmente, según me cuentan los especialistas en la materia, no era precisamente lo que se tenía con respecto al paciente, ¿no? Según entraba por ahí, pues no era lo primero. Y especialmente esa visión que casi podríamos decir va a trasladar también alguno de sus relatos, no realmente todos, porque en realidad lo mismo que Jasper podía suponer, digamos, una innovación
poco conocida y realmente novedosa. De la misma forma, él intentaba hacer una literatura que no fuera la literatura trillada, que no fuera a continuación del siglo XIX, que no fuera realismo social y, por lo tanto, digamos, estaba elaborando todas esas alternativas que no van a ser una sola línea. Estas dos novelas que saldrán, esperemos, en noviembre, tienen poco que ver con Tiempo de Silencio. Y Tiempo de Silencio sí tiene que ver con Tiempo de Destrucción. Ahí hay unas líneas, casi podríamos decir, de sentido que resultan clarísimas. Evidentemente, lo mismo que Juan García Hortelano era funcionario en el Ministerio, si no recuerdo mal, de Obras Públicas, pues evidentemente cuando salía del trabajo poco podía llevar de las obras públicas a sus libros, ¿no? Martín Santos no. Martín Santos, evidentemente, no solamente es que sabemos la práctica clínica que tiene, sino además la entrega, el agradecimiento, todos los testimonios que hay con respecto a su labor como médico, y efectivamente eso iba a aparecer en lo que podemos decir que será uno de esos elementos unificadores en esta época, que sería la búsqueda de la identidad, ¿no? Del sujeto, de mí mismo. Estoy aquí intentando escribir una novela y en este caso, digamos, hay alguna carta que él escribe donde dice: estamos durante muchas horas al cabo del día trabajando, y llego a casa y solamente tengo una hora o una hora y media para poder escribir. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Su vocación, desde luego, no sabemos qué es lo que habría ocurrido en el futuro, pero desde luego su vocación era como escritor. En este caso no sentía como secundaria la profesión de psiquiatra, porque además yo creo que resultaba, en este caso, coherente con lo que podíamos decir que sería su filosofía o su punto de vista. Hay elementos en que seguramente se verán más adelante en que resultan un poco chocantes, ¿no? A la hora de ver alguno de estos textos, como por ejemplo el de libertad, temporalidad, etcétera, en el análisis existencial. Ver cómo vamos a conjuntar por una parte Sartre y por otra parte Freud, pues parece que en principio, a pesar de la admiración que tenía Jean-Paul Sartre, era una lectura obligatoria que a mí me ponía mi padre. Tenía otras cosas peores, ¿no? Había otros elementos suyos, pero en este caso podríamos decir en los años 60 seguía siendo, pues, digamos, una de las grandes figuras literarias e intelectuales. Evidentemente hay toda una parte de su obra que yo todavía no conozco, y en este sentido, pues digamos, hay una parte que sí es provisional en las conclusiones que podemos tener. Pero desde luego, y en esto hay que insistir, no solamente los herederos, que en este caso han conservado de manera realmente meritoria su obra, sino también, por ejemplo, Domingo Ródenas, que es quien coordina toda la edición de los textos, y a su vez la editorial Galaxia Gutenberg, que nos están tratando estupendamente. Y nada más, si hay alguna pregunta o alguna duda. Gracias, Piqueto, por tu intervención. Y nuestro siguiente conferenciante es Joan López Lloret. Joan López Lloret se dio a conocer con el largometraje documental Hermanos Olivos, 2004. Es un film que retrata el mundo secreto de dos artistas en busca de otras realidades. La película recibió el premio del público del Festival de Málaga y mejor documental en Docupolis, Barcelona. Se estrenó en cines españoles. Con su vigente largometraje Utopía 79 del 2006 vuelve a la gran pantalla con una historia de voces subalternas deconstruyendo el sueño de la revolución de Nicaragua. El siguiente año dirige Sunday at Five, desde el 2007, una coproducción catalana, vasca e irlandesa que da a conocer el relato de dos exconvictos del proceso de paz en Irlanda del Norte.
López Lloret destaca por la capacidad de sacar a la luz historias cautivadoras, dando voz a personajes a menudo olvidados. Así el documental Chinaya más allá del océano del 2010 recupera los relatos de exiliados de la República Española 70 años después de su viaje transoceánico a México. La siguiente coproducción con México es 138 segundos del 2011 sobre la huida de un campeón de boxeo catalán de los años 30 noqueado en el último combate para ser campeón mundial. La temática del destino vuelve a recurrir en su próximo largometraje La cigüeña metálica del 2012 acerca de los niños desaparecidos durante la Guerra de El Salvador, una coproducción de Televisión Española. También ha dirigido los documentales para televisión en Cannes, Historia de un Traslat del 2014 y Temps de Caritat del 2015, ambos enfocados en la transformación de su Barcelona natal. También ha dirigido Phenoms Spain en el 2018 para la serie documental producida por Fox Sports María del Mar en el 2019 sobre la vida de la cantante María del Mar Bonet, Familia no nuclear en el 19 sobre experiencias de vida comunitaria y Spanish Atomic Bomb en el 2021, una investigación histórica sobre la fabricación de armamento nuclear en España. En los últimos años fue testimonio de la gentrificación de territorios urbanos en L'Hospitalet, Sinfonía de una ciudad, en el 2022 y acaba de presentar su último documental, Tiempo de silencio y destrucción, en el 2024 en el Festival de San Sebastián sobre el escritor y psiquiatra que hoy nos convoca a este evento, Luis Martín Santos. Con sus films ha sido seleccionado en numerosos festivales internacionales donde también ha impartido talleres de documental. Pues adelante, Joan, vamos a escuchar. Gracias primero a los organizadores de Ateneo por invitarnos a esta charla. Bueno, yo lo primero que pasa cuando tratamos documentales de hechos históricos, en este caso un personaje histórico como Luis Martín Santos, como me pasó también hace unos años cuando hice documentales sobre el periodo de la guerra civil o el exilio, todo eso, es cuando estás como en el último momento donde puedes recoger testimonios aún vivos de una época, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de 60 años para atrás, ¿vale? Yo si ahora me planteo en el 2024 hacer algo del año 39, ya no encuentro testimonios. Entonces es un planteamiento. Aquí en este caso estamos a tiempo, seguramente es el último tren, pero sí de recoger estas vivencias, ¿no? En el proyecto, bueno, como han comentado antes, cuando se presentó Tiempo de destrucción en Barcelona, surgió ahí, con una conversación con Rocío y Luis, la posibilidad de decir, bueno, faltan 2 años para el centenario, vamos a hacer un documental, una película, pero ¿cómo la planteamos esta película? La primera idea que puede venir a la cabeza es, bueno, diferentes expertos pueden opinar sobre la obra figura de Martín Santos, recogemos una variedad, digamos, hay gente que puede decir cosas muy interesantes, pero eso queda como una cosa más cerrada, más, digamos, convencional, ¿no? Y básicamente yo creo que lo bonito del documental es cuando puedes coger cosas como más vivas, ¿no? En este caso, en Martín Santos, como está su vida y obra y está la gente, digamos, conoce mucho por una obra concreta que es Tiempo de silencio y el resto de Martín Santos pues es mucho menos conocido, también tenía la gracia de hacer algo que tuviera una vida. Y básicamente, en ese momento, Rocío y Luis, con un poco la preparación del centenario y esta implicación personal que ellos estaban viviendo, pues estábamos hablando de eso, ¿no? Recuperación de textos inéditos, revisión de textos de ediciones como Tiempo de destrucción de la edición del 75 a la nueva edición. Unos años anteriores teníamos Condenada belleza del mundo, que también se había vuelto a publicar. O sea, había varios hechos de textos vivos, había cosas y sigue pasando, ¿no? Como hemos visto ahora, las anunciadas apariciones de estas 2 novelas inéditas y la obra de teatro que se va a estrenar el año que viene. Todo esto era como un material vivo. Entonces, la apuesta del documental fue decir, bueno, estáis haciendo un viaje que también tiene una parte emocional, sentimental, ¿por qué no compartimos con la cámara una parte de este viaje, ¿no? Entonces, un poco la idea fue decir, vamos a escoger
conjuntamente con ellos dos, personas que vamos a visitar con la cámara y vamos a hacer unas conversaciones, ¿no? Que son unas conversaciones un poco improvisadas, o sea, fue un poco, bueno, vamos a hablar de esto, pero un poco a ver qué hay, a ver qué sale, ¿no? Entonces, este viaje con Rocío y Luis es un poco ese documental, eso es como el hilo narrativo que aguanta el documental. Luego, porque no queríamos huir de la entrevista formal, ¿no? Del discurso de la entrevista formal, ¿no? También. Entonces, eso fue un narrativo. Y entonces, otro recurso fue el de, hizo Domingo Rodenas, el catedrático de literatura española, junto a Fabra de Barcelona, ya que estaba también involucrado, digamos, en todo el centenario, pues hicimos como una clase magistral sobre Luis Martín Santos con alumnos, ¿no? Y así también todo estaba cogiendo esa cosa también como esa cosa vivencial, que no fuera como una voz en off de un locutor así anónimo que va hablando, sino que hubiera también esta clase, ¿no? Y por último, los textos, fragmentos de los textos, ¿no? Evidentemente, claro, nos encontramos que cuando nosotros tenemos que representar un documental de 1 hora, pues claro, escoger fragmentos es complicado porque ¿qué escoges? Y no son pinceladas, ¿no? Pero había que ver estas pinceladas también, ¿no? Estas pinceladas que un poco fuéramos pues hablando, ¿no? Que recogiera diferentes fragmentos de obras, ¿no? Tanto las publicadas como algún fragmento de algunas que van a salir en breve, pero que son inéditas, ¿no? Y un poco esas pinceladas donde hay una especie de fantasías o imágenes encima de estos textos, ¿no? Que representaban estados de ánimo, ¿no? Básicamente, con eso se configuró el documental, ¿no? Lo presentamos en San Sebastián, en el festival. La verdad es que ha tenido muy buena respuesta. Creo que la intención que teníamos cuando hablamos con Rocío y Luis al principio y con la productora Marta Esteban de Imposible Films se ha conseguido. Yo estoy muy contento de que es una experiencia también que ha sido... Es un viaje, los documentales son muy abiertos, ¿no? Entonces, bueno, vas configurando, digamos, lo que es el discurso. Lo que es importante es la esencia, ¿no? Tener claro la esencia de lo que quieres expresar y un poco, bueno, conforme con ellos, ¿no? Con José Luis también, ver, digamos, qué camino vamos a recorrer. Pero yo creo que eso está desde el principio y se ha llegado a un buen puerto, ¿no? Como decimos. Y otra cosa que también yo quería, cuando a mí me pasó un poco que, claro, soy una persona externa que había leído pues, Tiempo en Silencio en su tiempo, ¿no? Incluso en generaciones, porque era obligatorio en Book y Go y tal, pero no conocía el resto de la obra. Entonces, claro, de repente me llegan todos estos textos, esta impresión de textos, y empezamos a vivirlos también estos textos, ¿no? Incluso con Luis hicimos un poco para pensar cosas, recorridos aquí en Madrid, con los textos de Amanece el Podrido, por ejemplo, de, digamos, los recorridos, ¿no? Incluso la ruta de esta Martín Santos que había y todo eso. Empiezas a entrar en un mundo que yo lo que quiero destacar, así un poco los textos que, evidentemente, en un documental, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando veo la película, por ejemplo, de Vicente Aranda, ¿no? Que es una película muy bien hecha, muy formal y todo eso, tiene una narrativa, o sea, coge los hechos, pero le falta ese mundo como un poco mental de Martín Santos, ¿no? O sea, estos personajes un poco poliédricos, donde se ponen diferentes puntos de vista, que no es esta cosa, él coge, es normal, ¿no? Es un tema también comercial de una distribución de la película de ficción, que coges esta narrativa como muy lineal, muy de los hechos, y no nos olvidamos un poco de los estados de ánimo de los personajes, ¿no? Y nos quedamos un poco solamente con son los hechos. Y bueno, en estos pequeños fragmentos de textos que hemos escogido, la idea era un poco también representar esta cosa, digamos, que no que respondiera al texto, a la imagen, por ejemplo, ¿no? Que hubiera un poco estas impresiones, este mundo creado por su lenguaje, ¿no? Que realmente es, para la gente que hacemos cine, es muy visual. Es muy visual, pero al mismo tiempo yo nunca lo representaría de una manera con lo que dicen las palabras, sino que abre puertas, porque podrías hacer como diferentes imágenes del texto de Martín Santos. O sea, podrías hacer como 4 películas diferentes sobre el mismo texto, ¿no? Entonces, y creo que esto es interesante en el visual, es un comentario, ¿no? que nos pasa, ¿no? Digamos, viniendo desde fuera, digo, de una persona como yo que llega, bueno, a descubrir, ¿no?
este autor. Muchas gracias también, Joan, por tu intervención. Y bueno, y ahora pasamos a, tanto también con los asistentes en la sala como nuestros invitados también por el Zoom al coloquio. Así que adelante y bueno, esperamos vuestras preguntas, intervenciones. Bien, agradecer a la mesa, realmente muy amena, profunda a la vez, ¿no? Yo llegué a España en el año 76, escapando de la dictadura argentina, y una amiga española me regaló un libro que yo no tenía idea que era Tiempo de Silencio. Y me dijo, vas a ver que con este libro te vas a quedar en España. Y tuve que ver, porque llego desde el año 76 viviendo aquí, trabajando como psiquiatra y psicoanalista. Hay una pregunta que me gustaría conocer. ¿Qué es lo que hizo que Martín Santos se retirara un poco del realismo social? ¿Qué es lo que influyó en él? No creo que haya sido solamente Jasper. ¿Qué es lo que hizo cuando en España había una literatura muy rica sobre el realismo social, ¿no? Que se heredó en la Argentina? Después fueron los que... Sí, aquí quizá no me atribuyo la palabra, Hay un micrófono para ti. pero es una cuestión, yo creo que acaban de señalarlo, y eso es algo como tantas otras cosas que se me había olvidado al hablar de estas dos novelas, El saco y El vientre hinchado, el que en realidad, y es un poco el inconveniente, yo se lo comenté a Luis hace no mucho tiempo, el inconveniente que yo le veía a la versión de Mario Camus, que es extraordinaria y que en realidad los actores están tal, pero algo que faltaba, Vicente Aranda, pero efectivamente lo que le falta es el lenguaje. Y como ha dicho él, y esto sí que hay algunos testimonios que se recogen en la biografía de Lázaro y que dicen tenía una mente abstracta, todo lo contrario. El lenguaje de Martín Santos es de una plasticidad extraordinaria y además casi podríamos decir salta y de repente te golpea donde menos lo esperas. El vientre hinchado, como he resumido muy torpemente, ocurre en un interior, en un espacio polvoriento, seco, lo que podríamos decir que sería eso, la España árida, y sin embargo hay un momento en que el narrador dice el oceánico aire de la casa. Claro, de repente te quedas impresionado, luego sigue contando, y el siguiente párrafo comienza de la misma manera, el oceánico aire de la casa. Y claro, de repente lo que podríamos decir que sería la sugerencia, lo que te está diciendo es que no es exactamente todo lo que estás viendo o todo lo que yo aquí puedo reflejar, sino que hay algo. Y en este caso casi podríamos decir de manera misteriosa. Tengo en casa algún libro donde se le relaciona con William Faulkner, porque casi todos los novelistas de 1930 para acá están relacionados, y más reiteradamente en el caso de Martín Santos es con James Joyce, pero en realidad es una influencia casi podríamos decir mínima. Joyce es casi, y en este caso, entendedme, no quiero, digamos, en este caso irme por comparaciones, digamos, en este sentido torpes, ¿no? Pero en realidad hay todo un juego en Joyce que tiene que ver con la historia de la lengua inglesa, con las citas más o menos encubiertas, desde Chaucer a Shakespeare, etcétera, etcétera. Eso no le interesa a Martín Santos. Martín Santos, cuando nos hace una alusión o cuando nos hace una cita, ni siquiera podríamos decir, te lo indica o te dice, vas a prestar atención porque esto es una obra culta. Todo lo contrario. O sea, lo que ocurre es que efectivamente Tiempo de Silencio era una obra lingüísticamente muy compleja. Y en este caso, digamos, es por lo que se quería distanciar. En aquellos momentos hay que recordar que, por ejemplo,
pues se veía como una obra existencialista, Pascual Duarte de Cela. Y bueno, pues muy existencialista, no creo que a estas alturas ninguno de nosotros la veamos. Pero efectivamente, casi podíamos decir, esa era continuación, por una parte de la Comedia de Aldea, por otra parte de Dostoyevsky, pero luego los novelistas sociales se habían recluido en un lenguaje que tenía como objetivo reflejar la realidad del momento, reflejar la sociedad española. Me parece que era el guionista de Vittorio de Sica, decía, cuando ponemos la primera imagen en la película, tenemos que reconocer que es Italia 1950. Y eso es justo lo que no le interesaba en absoluto a Martín Santos, porque Martín Santos lo entendía como imaginación, como creación, no como reproducción. De ahí que, claro, si nosotros vemos, y en realidad es casi, podríamos decir, una de las cosas que más sorprende, y también en estas dos obras, que es la capacidad que tiene para las transiciones. Normalmente estamos acostumbrados a lo que sería el ritmo habitual, desde Cervantes hasta todo el XIX, que haya momentos de tensión, momentos de distensión, momentos de diálogo, resumen, etc. Y resulta que es que Martín Santos, de repente, por ejemplo, en El vientre hinchado, no te deja un segundo. Desde que te capta al principio, vas viendo pues, justamente esas sugerencias y casi podríamos decir ese misterio que no es la simple reproducción de la realidad. En este caso, una idea de por qué esto era así es que hay que recordar que Rafael Sánchez Ferlosio, al que también admiramos enormemente, durante años no quiso saber nada del Jarama. La consideraba una obra insulsa, insustancial. ¿Precisamente por qué? Porque el Jarama, podríamos decir, era el ejemplo máximo de la poética del realismo social. Los jóvenes trabajadores que van a disfrutar de un día bañándose en el río, etcétera, etcétera. Eso, casi podríamos decir, incluso lo que sería, él lo consideraba más bien una atadura. Había que distanciarse y había que saltarse y, por supuesto, claro, cuando dice y cuando estamos hablando de esas primeras visiones del Muecas y aparecen las chabolas como soberbios alcázares de la miseria, eso algún lector lo consideró insultante. Porque dice, ¿cómo es posible que saque una metáfora gongorina en realidad mostrando lo que sería la terrible realidad? En este caso me parece recordar, ahí la podemos, vamos, por fotos que he visto de la época, ¿no? En realidad hay bastantes posibilidades, pero en este caso, claro, luego el contraste entre el habla de los jóvenes universitarios, más luego el contacto que tienen con el mundo del prostíbulo, con el mundo de la conferencia de Ortega, al que, por cierto, eso sí yo creo que es una cuestión, y esta sí sería una cuestión freudiana. Ortega es el padre al que quieren asesinar porque ha fallado, ha fracasado. Y entonces dices, qué casualidad. Nadie en su sano juicio, empezando por Octavio Paz, que lo lee realmente muy jovencito, nadie en su sano juicio puede poner en duda la capacidad de Ortega y lo que supone Ortega en la cultura española. Y sin embargo, vamos a ponerlo en escena y vamos a cometer el asesinato más atroz desmenuzando sus palabras, ¿no? Entonces, en este caso, pues evidentemente eso era algo compartido. Pero casi podríamos decir de la misma forma que otros sentían o les gustaba o les habría gustado combatir por la República. La República era la causa perdida y en este caso uno de los responsables a los que podíamos pedir cuentas era nada menos que este hombre. Verdaderamente que él fuera el responsable de lo que ocurrió, pues podemos decir que hoy en día lo vemos ya de una manera mucho más relativa, ¿no? Pero en aquellos momentos sí era, digámoslo así, realmente una provocación incluso, sacarlo y ponerlo en escena después de que el hombre, después de estar en Argentina, ya saben que pasa por lo menos 2 años, creo recordar, en Portugal, y por supuesto, pues claro, digamos que la existencia de Ortega hasta el final de su vida no es muy grata, no tiene demasiados motivos, ¿no?, para estar contento. Y sin embargo, sus discípulos, sus lectores,
están ahí también pidiendo cuentas, casi a toda la época, ¿no? Y casi podríamos decir a toda la sociedad de la República. Esa es una intención. Muchas gracias. Sí, sí, Eso es... me aclara mucho. Cuando tú decías de esta obra de teatro que no conozco, me hizo acordar todo el grupo de escritores que también se alejan, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice el policía, el jefe, recuerdo algunas obras. Pero quería, para ser breve, preguntarle a Joan. A mí me tocó hace muchos años hacer una charla sobre lo real, la realidad. Es un concepto muy psicoanalítico lacaniano, ¿no? Y se me ocurrió leer un texto de Renoir, el hijo del pintor, el que es director de cine, el que era, y decía que aún los documentalistas que tratan de la aprehensión de la realidad siempre es una ficción, ¿no? Pues, bueno, yo más o menos traté de transmitirle esto a la gente que me había invitado, ¿no? Y me quedé, que lástima, reconozco, a pesar de ser cinéfilo, mi torpeza de no conocer ninguno de los documentales. Pero voy a ir a casa a internet y voy a buscar alguno, ¿no? No conozco ninguno, qué pena. Pero cuando tú decías, entonces hay una escena de fantasía que hemos metido dentro del documental. Entendí eso, ¿no? Entonces, justamente ahí aparece, yo decía, ¿cómo habrá hecho este hombre para salir del documental, de lo que hablan los personajes, tratando de esa aprehensión de la historia, de la realidad de los documentalistas, con un momento así de fantasía onírica, ¿no? Como eso es algo que lo puedes encajar bien dentro del documental. Bueno, en este sentido, por eso me he referido a la película de ficción de Vicente Aranda, porque nosotros en el documental, como son fragmentos de los textos, tenemos mucha más libertad de representación de estos fragmentos, porque lo que tenemos que es enseñar pinceladas del lenguaje de Martín Santos para acompañar la narración, para ir avanzando, digamos, ¿no? Porque es importante. O sea, si yo hago un documental sobre un escultor, tengo una escultura. Si hago un documental sobre es algo muchas veces físico, ¿no? En cambio, los textos, como la única manera de representarlos es la lectura de los textos. Esta lectura de los textos también, pues había momentos como son transiciones. Pero claro, si haces una ficción vas mucho más ligado, encorsetado, ¿no? El documental, la gracia que tiene es que puedes hacer estos pequeños fragmentos con más libertad, ¿no? Pero como decía antes, esas imágenes que acompañan a los textos podrían haberse hecho de 4 maneras diferentes o de 50 maneras diferentes, precisamente porque yo lo que veo es que los textos de Martín Santos son muy abiertos a nivel de eso. Entonces, si intentaras poner las imágenes que corresponden a las palabras, creo que siempre sería como chocaría. Entonces, por eso fue la apuesta de hacer, digamos, unas imágenes que no fueran literales en los textos. Es lo interesante, ¿no? Otra cosa que pasó también, hablando del lenguaje de Martín Santos, cuando, por ejemplo, fuimos a hablar con Mauricio Jalón, el editor de la última edición de Tiempo de Destrucción, él comenta, por ejemplo, esta obra inacabada, pues la puntuación no estaba, no se sabe muy bien si estaba hecha o en qué punto estaba o cómo estaba el trabajo, y entonces él comenta que había una lectora que le hacía leer los textos para escuchar los textos y saber cómo hacerlo, o sea, realmente interpretar esto a nivel de escuchar los textos. Nosotros, para estos fragmentos del documental, propusimos a los alumnos, precisamente de Domingo Ródenas, de la UPF, de que leyeran estos textos. Pero fue un poco un experimento también, porque se leyeron estos textos y entonces, de repente, al escucharlos, había algunos que funcionaban y otros que no, por el lenguaje de Martín Santos. Entonces, eso, por ejemplo, fue un reto. Luego volvemos a grabar algunos y era complicado. O sea, es porque variaba mucho lo de hacer la pausa aquí o allí. Entonces, eso fue también interesante, ¿no? De tratar esos textos, ¿no? Yo creo que precisamente tienen una riqueza estos textos en los diferentes, desde el amanecer podrido, los cuentos con Benet, hasta Tiempo de Destrucción. O sea, todos los textos tienen una fuerza, por lo que decía yo también, de que todo el rato hay como
que te podrías imaginarte diferentes puntos de vista del relato, ¿no? Que yo creo que se da una riqueza, ¿no? Es como un viaje emocional de las personas, no tanto de los hechos, ¿no? Y lo que hablabais antes, bueno, por eso del bajo realismo de la descripción esa de esa España en los años 40, al final es una descripción subjetiva de los personajes. Y lo que se espera en ese momento es que se haga, pues, la denuncia, la situación social, todo eso, pero va mucho más allá, ¿no? Ese más allá yo creo que es muy interesante y creo que es muy visual, ¿no? Hay un cuento que antes comentábamos del Amanecer Podrido, por ejemplo, que es de un autobús, que hay un personaje, está dentro del autobús, en un autobús que sale de Madrid, que tiene un recorrido, entonces está lleno de... No ve nada, no ve nada, y todo es como una especie de percepción luego que como también se come el tiempo, ¿no? Entonces vamos más allá del tiempo, o sea, continuamente los textos son realmente, tienen como una fragmentación visual que es muy interesante para los cineastas. Lo que pasa es que es complicado. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, en esas imágenes, ¿hay alguna voz en off que repite los textos? Claro, claro, lo que decía yo, son los alumnos que leen los textos, claro. Y entonces están ilustrados con unas imágenes. Van como aparte para el documental para avanzar, digamos, Sí, diferentes temáticas. Se convierte en algo es un recurso onírico muy difícil para el espectador, ¿no? Sí. Perdón. No. Bueno, en primer lugar hay que decir que don Luis Martín Santos es uno de los genios del siglo XX español, sin ninguna duda. Salamanca le inspira los primeros escritos. Y Salamanca hace escritor a uno de los grandísimos, que es Miguel de Unamuno. Entonces, Unamuno y Martín Santos tenían que salvarse. Su vida era muy dramática, sobre todo la de Martín Santos, desde su infancia, ¿no? Y yo creo que la literatura era la salvación de Martín Santos. Y al final, posiblemente, hubiera aparecido, si vive más, el psicoanálisis. Al final, cuando descubre la asociación libre, y ahí ve que puede decir todo, y ahí se queda maravillada. Y la que le escucha, más maravillada, porque la reconoce de toda la vida, por decirlo, desde la juventud, y dice, pero qué milagro es este, ¿no? Que recuerda a Cipión cuando dice en el coloquio de los perros, qué maravilla esto de hablar nosotros, ¿no? Pues es una maravilla, ¿no? Entonces, la escritura para él fue fundamental. Entonces fue primero escritor y luego médico. Es decir, es así, ¿no? Político, por supuesto. Y yo creo que con Freud y con Lacan tiene paralelos, ¿no? Lo desarrollé en mi conferencia de alguna manera. Y algo que quería decir, que bueno, es una percepción así, respecto a su nombre, a su apellido. Freud y Lacan tuvieron ciertos problemas para fijar su nombre escrito en sus primeros artículos, en sus primeros textos. Freud toda la vida, por decirlo así, de alguna manera fue un transgresor del propio nombre. Luis Martín Santos publica en 1945 su primera obra, Grana Gris. El estudiante Luis Martín Rivera publica un libro cuyo autor es Luis Martín Santos Rivera. Es la primera vez, y creo que la única, que aparece este doble apellido, que tendrá su historia, y el apellido materno de él. No sé si anteriormente, en los pequeños cuentos, obras de teatro de los 40 y antes del 45, cómo escribe, cómo firma él. No lo sé. Del 45 en adelante tampoco sé, pero yo creo que no mantiene el apellido materno. Y la cuestión es, ¿se le impone o elige el apellidarse Martín-Santos? Porque está claro que el libro se lo paga su padre y que su padre, sus dos apellidos son Martín Santos. Bueno, entonces he recorrido ya incluso al señor Ródenas. El señor Ródenas incluso se mete hace una pequeña equivocación, porque llega a llamar al abuelo, al padre de Luis Martín Santos, le llega a llamar Luis Martín Santos Domènech. No.
Entonces, mira cómo opera. Entonces, también la cuestión jurídica. ¿Él va a cambiar su nombre jurídicamente o no? O ya funciona como nombre literario y en su vida normal funciona como... Si te puedo responder. Claro que Bueno, y ya acabo, ¿no? Entonces, Vale, perdona. entonces, acabo, en la licenciatura sería Luis Martín Rivera, en el doctorado sería Luis Martín Rivera, también tal vez, y yo no sé cuándo es ese cambio, con su consentimiento o sin su consentimiento, de cualquier manera, una determinación. Bueno, ahí está mi hermana también, que puede, ahora sí yo de psicoanálisis un poco, pero de todas maneras que fue una cosa de mi abuelo, que decidió, fue el abuelo, no fue de él, fue el padre que decidió, y nosotros hemos estado comentando mucho conocido sobre esto, pero nosotros lo que pensamos que fue una especie de efecto diferenciador, porque en Salamanca hay 2000 Martín Santos, hay muchísima gente, entonces para darle un poquito de consistencia, entonces, y se usa mucho como de nombre, ¿no? Luis Martín, o sea, pues Martín puso el guión, pero creo que no va más allá de eso. Pero que no vaya más allá no quiere decir que tenga efectos en el propio autor. Es decir, llamarse Luis Martín Santos es diferente de llamarse Luis Martín Rivera. Probablemente. Una vez ya inscrito el nombre, ya el nombre, como decían los clásicos, ya determina. En el nombre está bueno, parece que mejor. Yo creo que esto lo saben mejor los hijos, pero que yo recuerde los manuscritos de 1950-1955 es LMS o Luis Martín Santos. Me parece que todos. También le tengo que decir una cosa. Yo con mi nombre he tenido muchos problemas psicológicos a lo largo de toda mi vida. ¿Quién no? Si hubiera podido, todavía a estas alturas me pregunto si no debí cambiarlo. Esto da lugar a, decían hace poco, no está mal hablar del portal este de investigación y tal, de la Complutense, porque me decían, hay que colgar ahí la investigación, la tienes que colgar ahí porque va a tener una visibilidad enorme, ahí va a ponerla todo el mundo y tal, y entonces me fui a ver y veo que me atribuyen el Enquiridión, nada menos, de un tocayo mío del siglo I. Y dije, estupendo, ya tengo miles de citas, o sea, apareceré por todas partes como el autor del Enquiridión, ¿no? Es la única, yo creo que la única ventaja que me ha dado, ¿no? Sí. Yo quería preguntar mínimamente algo que se me ocurrió cuando tenía que viajar a Euskadi por trabajo. ¿Tiene que ver algo del nombre, apellido con el tema de Euskadi? No, todo el conflicto Euskadi. No, él nace en África y luego vive en África. Sí, bueno, él tenía un apellido vasco. ¿Ha visto? Era un por parte de la abuela, abuelo, de su madre. Materno. Bisabuelo materno de él, ¿no? El abuelo Nunca materno. lo usó. Sí, eso sí. ¿Cómo se va a usar? Nunca se usa. A no ser que lo cojas como nombre literario, ¿no? No, pero con todo el tema tan intenso de Euskadi. Pero él no le pilló ese momento. Sí, yo creo que él nunca se hubiese cambiado el nombre a Condovica, por ejemplo, que es la traducción de Luis al vasco. Él, sin embargo, ya hacía ironía cuando hay una carta que escribe a su amigo el cineasta Antón Ezeiza, que le firma Antonio, Antón, Anchón. ¿Cómo te llamas ahora, no? Prácticamente porque ese señor, por ejemplo, ese amigo, se le puede decir también porque son buenos amigos, pues era 12 años más joven, entonces sufrió ese sarampión que ha sufrido el País Vasco, de que todo el mundo tuvo que reconvertirse. O sea, ahora ver a un Luis en el País Vasco pues es difícil, es casi difícil. Ahora sea un Condovica o sea cualquier otro. Pero él no padeció. De otras maneras, no creo que nunca él se hubiera euskalizado el nombre. No me da el perfil. Gracias. Más preguntas. Bueno, ya que citaba a Joyce, a uno se le ocurre decir, pues mire, no mucho, como usted ha dicho, pero evidentemente Joyce tiene dos obras, que son Ulises y Phineas Wake. Y Luis Martín Santos tiene dos obras, que son Tiempo de silencio y Tiempo de destrucción. Hombre, hay otras, además de Luis Martín Santos, pero Joyce, y hay quien dice que es la mejor de todas, tiene dublineses. Sí, por novela. Pero como novela, digo. No como cuento.
Semejante no. Y de Finnegan's Wake ya Borges decía el inextricable y ciertamente ilegible. Sí, para él que era tan No, genial, pero que... No, yo creo que para todos, no solo para Borges. Ya, pero con la palabra Borges tenía una cuestión de que no permitía nunca el juego de palabras, nunca permitía eso tan barroco en la literatura española, nunca se permitió el juego de palabras, el señor Borges. Y se metió de una manera salvaje con el gran Baltasar Gracián, que no hay derecho, por favor. o le envidiaba, como me decía un borgiano, le envidiaba demasiado al señor Gracián, ¿no? Es posible. Epíteto, a mí me gustaría que nos pudieras contar un poco más lo que parece, sobre todo con estas dos novelas del Saco y Vientre hinchado, que había leído por ahí que se iban a sacar y he leído alguna referencia. Lo que tú has contado me da la impresión, igual estoy equivocada porque no las he leído y tampoco soy experta en literatura, obviamente, aunque me apasiona, la influencia de Kafka. Efectivamente, no solamente, claro, si uno ve que una de las novelas se desarrolla por completo en una prisión, salvo unas retrospecciones al pasado de uno de los personajes, pero que vamos, también en un territorio tan imaginario que supuestamente en donde nace este personaje, el lugar del pueblo se llama Misericordia del Gran Alpe. Evidentemente, como topónimo me parece que no es necesario ni siquiera buscarlo en Google. Y mientras que Tiempo de Silencio tiene una prolongación clara en Tiempo de Destrucción, y por ejemplo eso lo hemos comentado alguna vez, los monólogos interiores de Tiempo de Destrucción, hay algunos que ya son impactantes, o sea, es decir, ya ha llegado a un punto tal en el arte que yo no recuerdo casi ni diría ni en inglés ni en otros idiomas esa capacidad expresiva y muchas veces de hacer lo que podríamos decir que emplea en Tiempo de Silencio y en Tiempo de Destrucción, que es lo que se llama, no voy a extenderme en cuestiones terminológicas y profesionales, pero era lo que este teórico ruso, Mikhail Bakhtin, llamaba la polifonía. Van a sonar muchas voces. Una de las cosas características es que, en contra también de una corriente que había antes que se llamaba un animismo, donde casi podíamos decir ver como un ser, como una entidad completa a la sociedad, hay un escritor francés bastante conocido, también podíamos decir que lo encontramos en otros escritores nacionales, pero Martín Santos lo que encuentra es un mundo completamente destartalado. O sea, es decir, un mundo que lo que prima es la incoherencia y no la coherencia. Y lo que prima, casi podríamos decir, es no el diálogo de entenderse, sino muchas veces distintos tipos de habla, distintos tipos de lenguaje que no tienen nada que ver uno con otro y que no va a poder hacerse una síntesis con ello de ninguna manera. Entonces, ese mundo va a ser realmente antecesor de lo que luego Juan Goytisolo va a llamar la crítica de la España eterna. El primer elemento clarísimo es ese. ¿Por qué? Porque no era solamente el recordar, y claro, sobre esto ya hay bastantes cosas escritas, hay que recordar que, entre otras cosas, pasamos cerca del Escorial, ¿no? En la novela, y el Escorial es un símbolo, casi podemos decir, innegable, ¿no? De esa España eterna. Y esa España eterna es, por una parte, la conjunción de los dos tiempos. Y, sin embargo, aquí estamos en un mundo ya extraño, en un mundo que solamente podemos relacionar alegóricamente con el nuestro. Incluso me he vuelto a leer El Proceso, ¿no? Porque, claro, lo que pasa es que lo mismo que casi podríamos decir, Joyce sí tiene una influencia muy localizada, la de Kafka es infinita. Es infinita. O sea, es decir, en este caso sé que lo estaban leyendo y realmente las fechas de la traducción pues importan poco, ¿no? Del Proceso, por ejemplo, 1926, la publicación original, pero claro, la podía haber leído en tanto un ejemplar alemán como en cualquier otra traducción, pero efectivamente es casi, podríamos decir, un origen selectivo con respecto a ese mundo sin causas que nos presenta Kafka. O sea, es decir, aquí las causas desaparecen
porque se produce una elipsis temporal del comienzo de la vida de los presos y de muchos elementos de los que aparece. Pero claro, digamos, en este caso, lo que podíamos decir es que Martín Santos aquí hace una cuestión paralela, que es dejarnos sin muchos asideros para la comprensión de ese mundo. Y ese mundo, y especialmente lo que podíamos decir de manera primitiva, nos lleva no a la España del siglo XX, sino que nos lleva al siglo XVI, al siglo XV, la Edad Media y el comienzo y el origen, porque de lo que nos está hablando es de la dominación del hombre por el hombre. Y en este caso, diríamos casi desde un punto de vista antropológico. ¿Quién es, y en este caso, aquella historia de que en realidad la historia comienza cuando alguien pone un límite, una alambrada, una verja, y dice, esto es mío, ¿no? Pues efectivamente, por ahí es por donde va, y digamos de una forma completamente insospechada. Tú vas avanzando en la novela y dices, no termino de entender, sobre todo por esa cuestión, porque o bien nos íbamos al social realismo, o bien nos íbamos a esa representación de la época, o bien nos íbamos al modelo del realismo del 19, que casi podíamos decir es el que se ha naturalizado para nosotros para entender una novela. Nosotros cuando pensamos en novela podemos pensar en Cervantes, pero desde luego vamos a pensar en Emilia Pardo Bazán, vamos a pensar en Galdós, etc. Y eso no le interesaba a él repetirlo. Incluso casi podíamos decir, Pío Baroja decía que esas cumbres del 19 nunca se podían alcanzar, y como no se pueden alcanzar, pues yo hago lo que puedo, ¿no? Y me dedico a esto. En este caso, él no consideraba que fueran cumbres inalcanzables, consideraba que era una forma de novela y que en realidad había que buscar otra, había que buscar lo que podíamos denominar también una desautomatización. Nuestra percepción del género novela está totalmente dominado por lo que a mí no me interesa en este momento hacerlo. De alguna manera el tiempo de silencio no tiene algo de Baroja, ¿no? Alfonso Reyes, muy poco, conocerá, ¿no? Muy poco. Fíjate que casi podíamos decir son, casi diríamos resultan, son constelaciones, y en este caso no quiero tampoco nombrar críticos porque lo único que te sueles buscar son enemigos, ¿no? Pero efectivamente, incluso, claro, algunos de los que dicen la colcha de la pensión recordaba prodigiosamente a las novelas de Baroja. Recordaba a el 80% de la literatura del primer tercio del siglo. O sea, es decir, obviamente que le tenían gran simpatía, pues efectivamente, porque Baroja era eso que se ha denominado también el exilio interior. Estaba en su casa y cuando había alguna cosa cultural a la que le invitaban, decía, no, mire, lo siento, voy a salir a la calle, no, pero ¿cómo voy a salir? Si fíjese, hace un día espantoso y hacía un sol relumbrante, ¿no? Entonces, ese espíritu crítico de Baroja, que no se asimilaba a nada, era con lo que simpatizaban una buena parte de estos escritores y él, entre otros, claro. Quería preguntarte si Luis Martín Santos hablaba alemán, claro, porque estudió allí, ¿no? Francés, supongo. También. Por la proximidad también del País Vasco. Sí, su mujer era francesa. Es verdad, de familia. Sí. ¿E inglés? Inglés lo leía. Lo leía. Sí. No sé si lo hablaba, pero leerlo leía. Seguro, porque, seguro. Porque tengo... Sí. Digamos, tenía acceso a toda la literatura europea. Bueno, menos al ruso, lo que estuviera traducido, ¿no? Claro. Sí, pero francés sí, hablaba en casa. ¿Hay textos santos clínicos, psicoanalíticos, psiquiátricos? ¿Hay algo? Sí, Rocío podrá responder. Sí. Sí, hay. Lo que pasa que, digamos, eso todavía no me he metido a ello. Él estaba escribiendo un libro, como un libro de texto, digamos. Y
que dejó ir sin terminar, y se lo pasó, digamos, los albaceas se lo pasaron a Castilla el Pino. Castilla el Pino dice que lo preparó el libro y que se lo mandó a Carlos Barral para ser publicado, pero se perdió por el camino. Pero tenemos copia. Entonces eso todavía es algo que queda por trabajar. Pero en la exposición hay muchas ponencias en congresos. Eso sí. En congresos de psiquiatría. Sí. No, y ahí yo pues, no sé, una treintena de artículos no para congresos solamente, sino de trabajo suyo científico, ¿no? Esto que dice Rocío me interesa mucho porque, bueno, yo voy a poner alguna cosilla para la próxima mesa sobre, como se comentaba, la cuestión. Me interesa mucho porque de lo que he encontrado efectivamente que he podido leer, como decía Manuel Esbert, hay una ausencia un poco de relatos que nos den cuenta de cómo trabajaba, ¿no? De cómo, porque él escribe y dice cosas muy importantes y a mí me parecen muy interesantes para la época además, sobre la formación del psicoterapeuta, cómo debía ser una psicoterapia, no ya el psicoanálisis, sino lo que es una psicoterapia. Eso fue un congreso o en un coloquio que en un coloquio están recogidas esas formación del psicoterapeuta. Pero siento la ausencia de un poquito la práctica, cómo era su práctica. Pues a lo mejor en esto era muy ecléctica. Sí, pero que a lo mejor en los textos que dices que hay que todavía están pendientes se podría observar un poco más directamente esto. Es decir, él atendía una unidad de agudos inmensa, que tenía pues, 300 pacientes al año, y es a lo que se dedicaba principalmente, de los cuales casi un tercio de la población era por problemas de alcoholismo. Otra parte era orgánico, de epilepsia, digamos, sintomatología psiquiátrica, pero de base epiléptica, ¿no? Por eso que muchos pacientes eran pacientes que no habían sido tratados y había un deterioro, ¿no? Había todavía, digamos, pelagra, había tapinosis, es que claro, ellos veían unos pacientes que tenían un abanico de sintomatología y de patología muy grande. Eso era su quehacer diario, ¿no? Él, de hecho, en el psiquiátrico, que no es un psiquiátrico, es una unidad de agudos. Pasa que se llamaba sanatorio psiquiátrico, pero era una unidad de agudos. Agudos que ya o se iban de alta, o a visita ambulatoria, o eran enviados al psiquiátrico, al manicomio, ¿no? Él hace, por ejemplo, cuando llega al psiquiátrico, pues, ¿qué hace? Pues monta, lo dicen sus compañeros de la época, monta un servicio de neurociencias. Es decir, monta el primer servicio de neurociencias del País Vasco. ¿Por qué dicen eso? Bueno, pues porque monta electrofisiología, que la lleva él. Yo le recuerdo perfectamente en casa por las noches corrigiendo los electroencefalogramas. Es decir, que él monta electrofisiología, monta un quirófano de cirugía, monta un laboratorio, pide, por favor, un servicio de psicología, que le ponen muchas pegas, pide, por favor, un servicio de asistencia a domicilio del paciente, que le dicen que bueno, que se ha pensado un poco que bueno, pues que no, que lo van a mandar a servicio a domicilio, que será pues algún trabajador social, en fin, pero él lo pide, en la memoria que él hace. Es decir, que tiene neurocirujanos, tiene neurólogos y tiene psiquiatras. Entonces, esa es su práctica clínica diaria. Rocío, era un centro público. Allí, sí, él era jefe de los servicios psiquiátricos de la Diputación de Guipúzcoa. Por oposición a la Diputación. Por oposición a la Diputación. Sí.
O sea que allí podía mantener clínicamente cierta independencia en la época de lo que eran los grupos de, digamos, los López. Claro. O sea, podía mantener una autonomía, digamos, allí Total. grande. Era el director. Claro, Era el el director y director. tenía una autonomía y el Era el director no funcionamiento. solamente digamos, de esa Por unidad de eso. agudos, sino él era digamos, el que estaba al cuidado, incluso, digamos, él tenía que revisar lo que se hacía en el psiquiátrico, en el manicomio. Supervisor. Y era el supervisor, ¿no? O sea, que ¿Docencia podía impartir o algo allí? ¿O? él montó, tenía residentes de la época, ¿no? Que eran médicos internos que estaban para formarse unos años. Y de eso antes, me parece que hemos hablado un momento antes de entrar, una cosa curiosa era que esos médicos internos entraban también por una pequeña oposición, ¿no? La cual se elegía al ayudante, que se llamaba, y a medida que iba pasando el tiempo que estaban con él, le decían, tú te tienes que dedicar a la neurología. Tú mejor. Que no, digamos, él tenía muy claro esa diversificación, ¿no? Vete a Barcelona a trabajar con Barraquer. Fórmate. Vete a Madrid a hacer fisiología. Vete a... O sea, ¿qué pasa? Que bueno, pues eso de todos los 13 años que estuvo de director, no le dio... Que es anterior al programa FINIC de formación, que porque no había y que empezó en el 72. O sea, esas las especialidades que se hacían por así decir, adhesión a una cátedra. Claro, él, digamos, en Madrid no se iba a poder quedar actual, porque no tenía ninguna opción, ¿no? No pedimos, no lo iba a dejar, se quedara en Madrid. Por lo tanto, bueno, pues se sacó la plaza de San Sebastián y yo creo que un buen trabajo, la verdad. O sea, ahora visto, yo soy psiquiatra, nunca no me había acercado demasiado a la obra psiquiátrica de mi padre, porque parecía como no del siglo XX, parecía casi del XIX, ¿no? La idea que yo tenía. Pero después, a medida que me fui haciendo mayor y que ya pues, pude leer sus artículos, sus cosas, de repente me vi súper próxima, ¿no? Y no, se estaba haciendo lo mismo que claro, pero le pilla ese momento, por ejemplo, de que se introducen los psicofármacos. ¿No? Claro, él empieza a hacer la especialidad que no existían psicofármacos. Y él vivió la iniciación de... Entonces, por ejemplo, ahí, aparte del coloquio de psicoterapeutas, me parece muy interesante, también fue a todas las reuniones que fue, era sobre los psicofármacos. Sí, sobre el tratamiento, ¿no? Está recogido. Y pues es curioso, visto desde la distancia, ¿no? Que hablaban de, todo el mundo contaba el efecto secundario que había visto por primera vez. ¿En un medicamento? De un medicamento, ¿no? Pues claro, ellos empezaron a utilizar la imiplanina, empezaron a utilizar la cloromacina, empezaron a utilizar las primeras benzodiazepinas. Entonces, claro, se encontraban con efectos secundarios que hay nuevos, ¿no? Y entonces discutían las reuniones de eso. O sea que, digamos que él, aparte de ser una mente teórica y creativa, desde luego, también tenía los pies en la tierra y hacía una práctica y es de suponer que en la unidad de agudos difícilmente iba a poder aplicar, digamos, psicoterapia. Ahora, no digo que después en la consulta privada que tenía por las tardes no pudiera. Eso es. Ahí también podría. Claro, pero es un tema que nosotros discutimos muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando ejercía como psiquiatra, la formación humanista y psicoanalítica influía en la forma de decir buenas tardes, adiós al paciente, ¿no? Seguramente, yo todo el tiempo estaba pensando, pero decía recién el colega Manuel, que hasta qué punto toda esa fragmentación que aparece en el texto de vuestro padre tiene que ver con para mí tiene que ver con todo lo que en la psiquiatría se ha trabajado sobre el mundo fragmentado, el mundo disociado, la pérdida de realidad, el quedar con lo onírico. Yo creo que
lamentablemente no he leído que hayan textos que hagan esta relación, pero cuando esta amiga en el 76 me regala el libro, sabiendo que yo vengo aquí, creo que tenía que ver con eso de cierta proximidad al mundo, digamos, interno del sujeto. Pues yo creo que él, por lo que he podido aprender, digamos, de lo que he podido leer, ¿no? Con esa idea que él tenía de la locura, que era la nada, ¿no? Claro. La ausencia, ¿no? Pero él a la vez decía que el ser humano, que el loco, no era solamente loco, sino que tenía la parte sana, ¿no? Y ahí, pues... Con eso se puede trabajar. Se puede trabajar. Claro. Guillermo, en las actas que se publicaron de la jornada de hace 29 años de la Sociedad de Historia y Filosofía de la Psiquiatría había una ponencia. Luego he leído otros artículos que también tratan de esta cuestión. Hay una ponencia de Ángel González de Pablo que se llama justamente por esto que dice, ¿no? El sentido de la enfermedad en la obra de Luis Martín Santos, ¿no? Y hace una exploración sobre estas cuestiones que decimos, ¿no? De cómo él pensaba la enfermedad mental, las cosas que iba, diríamos, considerando en relación a la literatura y la psiquiatría, sus textos psiquiátricos y su forma de trabajar. Es un texto un poquito complejo, pero muy interesante. A mí me gustó mucho. Posiblemente con la psicoterapia él tendría a lo mejor un diván en la consulta. Desde luego del diván habla, en el libro de Libertad y Temporalidad habla del diván y de la mirada muchísimo. Había una camilla. Sí, una camilla. Vamos a ser francos. El diván habla, sí. Había una camilla negra con las patas metálicas. La típica camilla. La típica camilla de consulta, ¿no? Hemos transformado en un Que claro, la camilla sirve para muchas cosas. Claro, igual se ponía la espalda. Porque lo de la mirada era para él, ¿no? Muy importante. Hace una especulación sobre la mirada que también lo recoge de Sartre, ¿no? Muy interesante, que es lo que decía Ángel de Frutos al respecto de que hay un cierto paralelismo de la cuestión de la mirada y la esquicia de la mirada con Lacan, ¿no? Cuando leía esas partes, él lo atribuye más que nada a Sartre, ¿no? Pero verdaderamente, claro, Sartre y Lacan eran franceses. A Lacan también lo había leído. Sí, seguro. Es que es inevitable pensarlo. Además coincidió 2 veces con Lacan en congreso. Sí, en Barcelona. En el primer congreso mundial de psiquiatría, él ya en el año 50 ya estaba en la vanguardia, cuidado, y ya estaba ahí, ya conoció a todo, es la primera y única vez que se reúnen todas las corrientes psicoanalíticas. Primera y última vez, y allí estaba Luis Martín Santos viendo. Y luego ya en el 58 en Barcelona va al Congreso de Psicoterapia, el 4º Congreso, y allí tiene ponencia el propio Lacan, y yo creo que hubiera sido Lacan, Luis Martín Santos, hubiera venido bien para España. Un buen equipo, ¿no? Bueno, igual hubiera en alemán, ¿no? Sí, pero bueno, ahí el francés hubiera sido. Igual hubiera sido todas estas Qué relaciones que da la impresión interesante que el tema que Martín estamos Santos hablando, tuvo. porque yo trabajo en una editorial que publica psicología y psicoanálisis, que se llama Simática. Estamos publicando un homenaje a Ángel Garma. Estamos publicando y nos interesa mucho poder publicar obras de colegas, de profesionales españoles que no están a la luz, con textos que no se conocen, con figuras que pasan desapercibidas para el gran público. Sería muy interesante poder publicar una obra sobre Martín Santos desde la perspectiva clínica, con sus textos elegidos, seleccionados y con comentarios de algún experto en relación con su trabajo psiquiátrico. Sí, una parte, dentro de las horas completas que estamos ahora organizando, pues se va a publicar su tesis, se va a republicar, a reeditar su tesis doctoral, que era sobre Dirk de Villastre y la comprensión del enfermo mental, que es un trabajo que a pesar del tiempo, ¿no?, se mantiene interesante, claramente, y lo vamos a reeditar. Lo editó Paz Montalvo en su momento.
Hemos publicado Libertad Temporaria y Transferencia otra vez, lo hemos editado hace poco. Con una introducción además interesantísima. Sí. Y No. Se ha publicado, aparte es el eso, segundo volumen, de Libertad Temporaria de Transferencia. Se ha editado como segundo volumen de las obras completas Sí. en Galearse a Gutenberg, y tiene una introducción de un psicoanalista. No es psicoanalista. Es psiquiatra, por favor. ¿Me podrías menciónalo, por favor? de Manuel Villegas. Manuel Villegas, efectivamente, que explica un poco, le da sentido, lo pone en contextos interesantísimos. La introducción también de esto. Y, pero aparte de eso, y de que quedan ahí, digamos, artículos clínicos y de investigación clínica y fenomenológica, después queda ese libro, ese esbozo de libro, que es como un manual, ¿no? Que todavía no lo he revisado, no confieso, no lo he revisado, porque bueno, me tengo que dedicar un tiempo con dedicación intensiva, digamos, a leerlo para meterme en el tema y hacerlo de un tirón y después darlo a leer a profesionales expertos también para poder ver qué es lo que, ver si vale la pena hacer algo o no. Claro. Pero eso todavía no lo he hecho. Pero, por ejemplo, me quedé impactado por Sí. este título. Y transferencia. Sí. Para nosotros es la piedra, ¿no? Para los psicoanalistas, este tema es importantísimo. Bueno, eso lo vamos a trabajar en la próxima mesa más intensivamente. Ojalá pueda venir, porque este horario es muy difícil. Será más tarde, una hora. Quizás 7:30. Bueno, 7:30. No sé, pero este horario... Ya, pero bueno, es el que hay. Pero a lo mejor... Ya ves que no sé, Pero a lo mejor se puede hacer otra fecha, porque no se puede. Calendario bastante apretado. no podemos. Sobre interpretación de la ciencia no hay que ver. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Una pregunta que, bueno, está para la línea de lo que estamos hablando aquí. Mejor todavía. Bueno, es que siempre hay curiosidad. Si, además de la versión oficial del accidente, de la muerte del director, ¿ha habido algún tipo de investigación posterior? ¿Se ha revisado de alguna manera? Es que, a ver, él volvía el coche desde Madrid a iba en el coche con su padre y con un amigo, y saliendo de Vitoria en un punto que era ya un punto negro en la circulación porque estaba mal indicado, pues se equivocó, fue a rectificar y se encontró con ¿Conducía él? Conducía él. Su padre iba dormido, el abuelo iba dormido, y el que iba con él es Paco Ciriquiain, que era un Es compañero. un amigo suyo, iba detrás Sí. y cuando, digamos, lo recogieron, pues digamos, el que estaba mal herido era nuestro abuelo. Sí. Estuvo muchos meses después ingresado porque se rompió por todas partes. Y aparte tenía más edad, tenía cardíaco, en fin, estuvo mal mucho tiempo, muchos meses. Nuestro padre te llamó diciendo que había tenido el accidente y que no nos preocupáramos, vendría con la pierna escarolada, que se había divertido, que ya era él, tal, en fin, se buscó el punto. Y el amigo se rompió el brazo, me parece, no sé si la clavícula o alguna cosa más. Pero lo que pasó fue que con el golpe, el amigo iba detrás, digamos, pasó por encima de nuestro padre y le encontró el volante. Y salió por la ventana. Y él hizo, digamos, las primeras horas, estaba bien, con la pierna rota, pero nada más. Y lo que pasó, pues que en ese momento no había un escáner, no existía. Y por lo tanto no vieron que tenía una hemorragia interna. Y se murió al día siguiente de una hemorragia interna no diagnosticada.
Claro, eso sí es solamente un matiz porque corresponde exactamente a lo que han dicho y luego lo que ocurre es que, y es uno de los problemas, tiene muchas cosas muy buenas, pero es uno de los problemas de Lázaro, que apunta 7 hipótesis distintas sobre la muerte, inclusive que podía ser la policía secreta franquista quien la había matado. ¿Cómo? Eso también saca de repente una vaca o un camión o lo que sea y lo pone delante del coche. Otro asunto, que si no tenía tendencias suicidas y tal y no sé qué. ¿Cómo te vas a suicidar con tu padre en el asiento de al lado y con un amigo en el de atrás? Entonces dice muertes de Martín Santo, coloca ahí 7 o 8 hipótesis, ¿a cuál más descabellada? Es decir, la cuestión era que quería llegar a tiempo a cenar con sus hijos. Y en este caso iba las carreteras de la época que os voy a contar. Bueno, yo ya iba rápido, conducía rápido. Eso lo dicen todos. Eso lo dicen todos. Sí, él conducía rápido. Sí. Iba rápido en la vida. Era un poco su forma de ser para todo, ¿no? Iba a una cierta velocidad. Y entonces estaba ya en Vitoria y le quedaba muy poquito para llegar. O sea, justo... Temerario probablemente un poquito. Un componente temerario lo debería tener. Hay también, simple por ligarlo ahora con lo político, que también hay la teoría de la conspiración política, que si la policía, que si no sé qué los otros. Creo que es con Llopis y los de Toulouse, hay una carta que unos compañeros socialistas preguntan y entonces ellos desmienten el perdón, me parece que hay unos compañeros, que estaban, digamos, en Francia, ¿no? En el exterior, preguntan a los del interior si se sabe, o sea, dicen, hay que investigar, es una exposición que presentamos a la Biblioteca Nacional, puse este documento. Hay que investigar si la muerte de Martín Santos no ha sido debido a un atentado. Que era plausible. O sea, que era, de alguna manera. Pero una cosa totalmente descabellada, porque era una persona muy incómoda, ¿no? Pero yo creo que Sí, pero el método simulación de accidente de coche sería la primera vez en la vida. Camus también, probablemente. Camus era un tipo inquieto y también le fabricaron un accidente para que se matara. Los dos eran. Y Gallimard. Bueno, y que también era una época en la cual ese tipo de, digamos, presunciones eran relativamente sencillas de hacer, dado el ambiente, ¿no? Ahora somos más conspiranoicos. No te quepa duda. La pena es no haber sospechado la hemorragia interna. Si estás en un hospital. Claro, pero hoy en día tú vienes por y no se sospecha eso y te hacen un escáner. Pero si hubieran hecho siquiera una radiografía, no, a lo mejor una chica de mi clase era ECOU, o sea, es decir, hace ya bastante tiempo, le ocurrió exactamente lo mismo. Volviendo del Escorial, de una discoteca, se empotró el coche contra un puente y no lo vieron. No lo vieron. A la mañana siguiente es cuando murió. Pero es muy frecuente la muerte. Claro. No, era interno. Su hermano llegó a sospechar algo, pero como dijo Luis Martín Santos, no me ha pasado nada. Claro. Y luego le protestaron, además, ¿por qué no me lo dices de una manera más contundente, ¿no? Bueno, ha sido riquísimo el debate, se nos ha echado ya el tiempo encima. Muchas gracias, Rocío, Luis, por vuestra generosidad. Venís aquí en Ateneo, vuestra casa. Gracias, Epíteto, Joan, por tan valiosas intervenciones, a todos vosotros, las personas que hayan estado en el Zoom, por este diálogo, esta entrañable tarde tan rica que abre estas jornadas sobre nuestro querido Luis Martín Santos. Os esperamos en la próxima, por descontado a todos. Muchas gracias, Trinidad, por todo tu trabajo, ¿no? de haber creado, ¿no? este espacio, de vosotros, de haber generado este encuentro, que para mí realmente he aprendido muchísimo, me ha resultado muy enriquecedor, y por vuestra generosidad a los hijos de haber compartido estos detalles tan íntimos, tan valiosos. Desde luego para mí lo han sido, y lo dicho,
Nos reencontramos el próximo día 6 de noviembre, que será un poquito más tarde, a las 7:30, para continuar con este ciclo. Gracias a todos. Muchas gracias.